Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están? ¿Listos y preparados? Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy, mis niños, vamos a trabajar las oraciones eliminadas, o podemos decir, seamos coherentes. Muy bien, vamos a ver el concepto. Consiste en eliminar la oración que no se relacione con las demás, ni con el tema. Estructura. Se compone de un conjunto de oraciones enumeradas que en mayoría se refieren a algún tema, luego de los cuales se presentan alternativas que muestran la numeración de la oración a eliminar. Observa el ejemplo. Número 1. Los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Hablamos de los dinosaurios y su extinción. Número 2. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Nos referimos a los dinosaurios. Número 3. Sus tamaños eran variados. Algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Hablamos de las características de ¿quién? De los dinosaurios. 4. Han sido objeto de creación cinematográfica. Hablamos de los dinosaurios, pero de otro asunto, de la parte cinematográfica. Siguiente, número 5. Se extinguieron en el periodo Cretácico por causa aún no determinada. Listo, aquí tenemos 5 enunciados, 5 oraciones. En este ejemplo, ¿cuál sería la oración que debería eliminarse? Muy bien, la número 4. Han sido objeto de creación cinematográfica. ¿Por qué? Porque no se relacionan con el tema. ¿Cuál es el tema? El desarrollo y extinción de los dinosaurios. Así como en este ejemplo, hemos podido observar la resolución. Para darle solución a esos ejercicios, debemos considerar ciertos criterios. El primer criterio se denomina impertinencia. ¿En qué consiste este criterio? Muy bien, el propósito de un texto es desarrollar un tópico o subtema dentro de un tema, pero muchas veces se insertan elementos que están fuera del tópico, aunque pudieran pertenecer al tema. A estas ideas se les denomina impertinentes y atentan contra la coherencia del tópico y del texto. Vamos con el ejemplo. Número 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. Estamos hablando del termómetro. ¿Qué es el termómetro? Número 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. Seguimos hablando del termómetro. 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. ¿De qué estamos hablando en el enunciado 3? ¿Seguimos hablando del termómetro? No necesariamente. 4. En el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. ¿Cuál tubo? ¿Qué extremo? ¿De qué hablamos? Del termómetro. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Cuál ampolla? El termómetro. Entonces, la número 3 tiene información de que habla acerca de la temperatura. Pero el termómetro también mide la temperatura.
pero aquí estamos cambiando la información a este aspecto necesariamente de la temperatura. Entonces, la respuesta es, el tópico central es el termómetro. Muy bien. Todas las oraciones trabajan sobre esa idea, menos la número 3, que atenta contra la coherencia del texto, por lo tanto, es eliminable. ¿Correcto? Pasamos por otro criterio, el criterio de redundancia. Muchas veces se presentan redundancias, es decir, la repetición de ideas, con otras palabras, en forma de equivalencia, inclusión o implicancia, evitando la concisión. Vamos a ver el ejemplo. Número 1. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de huesos ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Aquí seguimos hablando acerca de las trepanaciones. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. En esta parte continuamos hablando acerca de ¿qué? De las trepanaciones. 4. El propósito de las trepanaciones consiste en excluir fragmentos óseos. Nos podemos dar cuenta que en la número 2 y en la número 4 tiene la misma información. ¿Qué oración debo eliminar? Entonces voy a aplicar el criterio de redundancia. Listo, vamos a terminar. Número 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La oración 4 repite con otras palabras lo planteado en la 2. Por ello es eliminable por redundancia. Otro criterio de irrelevancia. Decimos que en un texto una idea es irrelevante cuando no significaba para la idea central, es decir, porque no aporta nada determinante y afecta a la precisión. Veamos el ejemplo. Número 1. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. Número 2. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur. Quiere decir que estamos hablando de la geografía. 3. Es el tercer país de esta región en tamaño. Continuamos hablando de la geografía. 4. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas: la costa, la sierra o la región andina y la selva o Amazonía. 5. La costa es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. En los enunciados 2, 3, 4 y 5 tienen una temática. Hablan acerca de la geografía, pero el enunciado número 1 habla acerca de la historia. Entonces, ¿qué oración se debe eliminar? La número 1. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de irrelevancia. Muy bien. Vamos a ver estos ejercicios. Vamos a ver el número 1. Tenemos ahí. Vamos a ver. Enunciado 1. La rabia es causada por un virus. Estamos hablando de la rabia. Número 2. La rabia es una enfermedad que cobró muchas víctimas en la antigüedad. Seguimos hablando acerca de la rabia. Número 3.
la pueden transmitir los perros, zorros, chacales, etc. ¿Qué pueden transmitir? La rabia. ¿Quiénes? Los perros, los zorros o los chacales. Y otros más. Número 4. En los seres humanos, lo más común es que se adquiera por ataque de perro. En este caso podemos apreciar que la 3 y la 4 son parecidas y tranquilamente se puede insertar la número 4 en la número 3. Vamos a continuar. La 5. El virus penetra en los nervios y migra hacia el encéfalo, donde causa lesiones graves al cerebro. Oración que debería eliminarse es la número 4. ¿Cuál es el criterio? El criterio de la redundancia. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 2. Enunciado número 1. El tacto no ha sido estudiado ampliamente como otros canales de comunicación. Estamos hablando del tacto. Número 2. La comunicación táctil es probablemente la forma más primitiva de comunicación. Número 3. En organismos vivos rudimentarios que carecen de ojos, el tacto les sirve de orientación. Seguimos hablando del tacto. Número 4. El tacto también es fundamental en las relaciones humanas. En la número 5. En el caso de videntes, el tacto es importante. Ahora, ¿qué enunciado debe eliminarse? La número 5. Es la letra D. ¿Cuál es el criterio? Es porque es la irrelevancia. No aporta a este tema, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el ejercicio número 3. Enunciado 1. Al hombre, en efecto, conviene aplicar el hermoso nombre de educación. Estamos hablando acerca de la educación. Número 2. A los animales se los adiestra. Una forma de educación, adiestramiento. 3. El león es uno de los animales menos domesticables. A ver, parece que la número 3 es un enunciado medio sospechoso, ¿no? Vamos con la número 4. A las plantas se las cultiva. Muy bien. 5. Solo el hombre es susceptible de educación porque solo él es apto para gobernarse a sí mismo y llegar a ser una persona moral. Ahí podemos observar que la número 3 no coincide con esta temática, ¿verdad? El león es uno de los animales menos domesticables, entonces no tiene una coherencia, ¿correcto? Muy bien, entonces sería la número 3, la letra B, la que no corresponde a esta temática. El criterio es impertinencia. Vamos con el ejercicio número 4. Enunciado 1. Muchas enfermedades son producidas por microbios. Estamos hablando de las enfermedades. Número 2. Entre los organismos unicelulares procariontes se encuentran las bacterias. Número 3. Estos organismos microscópicos se mueven por medio de distintos mecanismos. 4. Algunos se desplazan en corrientes de aire o agua o se adhieren a otros seres que los acarrean. Número 5. Otros se mueven por medio de sus flagelos. Estamos hablando de organismos microscópicos, o sea, bacterias. Muy bien, entonces, ¿cuál es la oración que se debe eliminar? Es la número 1, que dice muchas enfermedades son producidas por microbios. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el criterio? Impertinencia.
Continuamos. Ejercicio número 5. Primer enunciado. La unidad básica del esquema narrativo es el episodio. Número 2. Un cuento de hadas relata una historia lineal. Número 3. La exposición introduce los personajes y la situación. Número 4. La trama entraña una barrera que se supera en el desenlace. Número 5. El episodio consta de 3 partes: exposición, trama y desenlace. Como podemos observar, la número 2 no concuerda con la temática. Dice, un cuento de hadas relata una historia lineal. No está hablando de episodios, exposiciones, no está hablando de tramas, entonces no pertenece. Quiere decir que este enunciado no pertenece al tema. ¿Cuál es el criterio que he utilizado? Impertinencia. Muy bien, mis niños, pasamos con el siguiente ejercicio número 6. Enunciado número 1 dice, taimado es un adjetivo. Muy bien, la número 2. En español significa bellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo. Siguiente, 3. Se le asocia con la siguiente familia de palabras: ladino, sagaz, tuno, pillo e hipócrita. Número 4. Covarrubias dice que viene de la palabra griega tauma y del latín callidus. En la número 5, hubo tipos taimados en la historia de la humanidad. Listo, ¿cuál es la oración que se debe eliminar? La número 5, porque no concuerda con la temática. ¿Y cuál es el criterio que hemos utilizado? Es el criterio de irrelevancia. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 7. Enunciado 1. El chalet de mi tío está situado en las afueras del pueblo. Número 2. Es una casa alegre, pequeña, de una sola planta. Número 3. Está rodeada de un huerto jardín en el que crecen las más variadas flores. Número 4. A espaldas de la casa hay un estanque lleno de verdosas aguas. Y por último, número 5. El agua brota de un manantial y va hacia el pueblo. Muy bien. ¿Cuál es la oración que debe eliminarse? ¿Quién no concuerda con esta temática? La número 5. El agua brota de un manantial y va hacia el pueblo. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Y bajo qué criterio? Bajo el criterio de impertinencia. Listo, mis niños. De esta manera vamos a poder darnos cuenta en qué momento eliminar, cuando no pertenece a la temática, las oraciones. Tenemos aquí la ficha, nos dice seamos coherentes. Habla acerca de tener relación cada una de estas oraciones, y la que no pertenece simplemente se elimina, ya que podemos llamar también las oraciones eliminadas. Lee atentamente. Comenzamos. Anita era una niña muy tierna y hermosa. A todos encantaba con su bondad y sencillez. Tenía un carácter tan imposible que parecía una leona. ¿Cuál de estos enunciados no pertenece, no es coherente? Vendría a ser el último, ¿verdad? La última oración no tiene coherencia. En el siguiente texto, subraya la frase u oración que no tiene coherencia con el resto del texto. Entonces dice, la niña actuará ante el público el día de mañana a las 8 p.m. Por eso llegará mañana de viaje pasada la medianoche. Entonces tú vas a subrayar cuál de ellos no corresponde al texto, ¿correcto? Muy bien. Y en la siguiente ficha, la número 2, dice lee atentamente
cada texto y subraya la frase u oración incoherente. Muy bien, esta ficha lo vas a trabajar tú viendo el ejemplo que ya hemos tenido anteriormente en el video, ¿correcto? Muy bien.